Autobiografía de un yogui, capítulo 29. Rabindranath Tagore y yo comparamos sistemas de enseñanza. Grabando hoy desde Rishikesh nuevamente, de fondo Laxman Jula, el templo, el Ganges, el sol. Qué regalo, ojalá que disfruten, que les llegue esta energía tan bella. Rabindranath Tagore nos enseñó a cantar como una forma natural de expresión, tal como lo hacen los pájaros. Bholanath, un inteligente muchacho de mi escuela, de 14 años de edad, me dio esta explicación una mañana después de haberlo felicitado yo por sus cantos espontáneos y melodiosos. Con motivo o sin él, este muchacho lanzaba al viento sus armoniosas canciones. Anteriormente, había asistido a la famosa escuela de Rabindranath Tagore, conocida como Santiniketan, remanso de paz, en Bolpur. Los cantos de Rabindranath han estado en mis labios desde mi temprana juventud, le dije a mi compañero. En toda Bengala, aún el más inculto campesino se recrea con sus nobles versos. Bola y yo cantamos juntos algunos cánticos de Tagore, quien ha musicalizado ya millares de poemas hindúes, algunos compuestos por él mismo y otros procedentes de la antigüedad. Conocí a Rabindranath poco después de que él hubo recibido el Premio Nobel de Literatura, dije tras finalizar nuestro cántico, y me propuse visitarlo, porque admiraba en él su valor nada diplomático para deshacerse de los críticos literarios, agregué sonriendo. Con gran curiosidad, Bola me pidió que le contara lo sucedido. Los eruditos flagelaron con dureza a Tagore por introducir un nuevo estilo en la poesía bengalí, le dije. Él mezcla el coloquio y las expresiones clásicas, haciendo caso omiso de todas las limitaciones prescritas, tan apreciadas por los corazones de los pandits. Sus canciones comprendían profundas verdades filosóficas escritas en términos que conmueven, sin hacer mucho caso de las formas literarias aceptadas. Cierto influyente crítico se refería desdeñosamente a Rabindranath como un vulgar palomo poeta que vende por 1 rupia sus arrullos impresos. Pero la revancha de Tagore estaba cerca. Todo el mundo occidental le rindió homenaje poco después de que él mismo tradujera al inglés su Gitanjali, ofrenda lírica. Un tren cargado de pandits, incluyendo a aquellos que en un tiempo fueron sus críticos más mordaces, viajó a Santiniketan para congratularle. Rabindranath recibió a sus huéspedes después de obligarlos a una larga e intencionada espera, y escuchó sus alabanzas en un silencio estoico. Finalmente, les devolvió sus propias armas habituales de crítica. «Caballeros», les dijo, «los fragantes honores que ustedes me rinden están incongruentemente mezclados con los pútridos olores de su anterior desprecio. ¿Hay alguna conexión entre el premio Nobel ahora ganado y su repentina agudeza apreciativa? Yo soy el mismo poeta que antes les disgustaba, cuando humildemente ofrendé mis primeras flores en el altar de Bengala. Los periódicos publicaron un relato de este enérgico castigo de Tagore, y yo admiré las francas palabras de un hombre que no se deja hipnotizar por la adulación. Añadí, fui presentado a Rabindranath en Calcuta por su secretario, el señor C. F. Andrews, que estaba sencillamente vestido con el dhoti bengalí. Este hablaba amorosamente de Tagore y se refería a él como Gurudeva. Rabindranath me recibió amablemente. Irradiaba de él una apacible aura de encanto,
de cultura y de cortesía. Contestando a mis preguntas con respecto a las bases de su literatura, Tagore me dijo que sus principales fuentes de inspiración habían sido nuestros épicos religiosos y las obras de Vidyapati, un poeta popular del siglo XIV. Inspirado por estos recuerdos, comencé a cantar la versión de Tagore de una canción antigua en bengalí. Enciende la lámpara de tu amor. Bola y yo cantábamos llenos de regocijo, mientras caminábamos por los terrenos de Vidyalaya. 2 años después de fundar la escuela de Ranchi, recibí una invitación de Rabindranath para visitarle en Santiniketan, con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre nuestros ideales educacionales. Acepté con gusto su invitación. El poeta estaba sentado en su estudio cuando yo entré, y como en mi primera visita, pensé que era el más admirable modelo de ser humano superior que un pintor pudiera desear. Su hermoso rostro de noble patricio estaba enmarcado por una larga y flotante cabellera y una abundante barba, ojos grandes y afables, sonrisa angelical, y una voz aflautada cuyo timbre era tan dulce que resultaba literalmente encantadora. Fuerte, alto y serio, todo esto mezclado con una ternura casi femenina y la espontaneidad de un niño. Ningún concepto idealizado de un poeta podría encontrar más digno representante que este gentil y noble trovador. Tagore y yo nos enfrascamos pronto en un estudio comparativo de nuestras escuelas, ambas fundadas a principios ajenos a los cánones ortodoxos conocidos. Encontramos en ellas muchos puntos homogéneos, como la instrucción al aire libre, la sencillez y la amplitud de criterio para el desarrollo creador del estudiante. Rabindranath, sin embargo, ponía considerable énfasis en el estudio de la literatura y la poesía y en la expresión personal por medio de la música y del canto, lo que yo ya había notado en el caso de mi discípulo Bola. En Santiniketan, los niños observaban períodos de silencio, pero no se les daba un entrenamiento especial en yoga. El poeta escuchó con halagadora atención mis descripciones de los ejercicios vigorizantes y energéticos de mi sistema yogoda y de las técnicas de concentración yoga que se enseñaban a todos los estudiantes de Ranchi. Tagore me relató sus primeros esfuerzos para educarse. Me escapé de la escuela después del 5º año, me dijo riéndose. Yo comprendí fácilmente cómo su innata delicadeza poética habría sido ultrajada por la tediosa monotonía disciplinaria de un salón de clases. Por eso abrí Santiniketan, bajo la sombra de los árboles y las glorias del cielo, y se volvió para mostrarme de una manera elocuente a un pequeño grupo que estudiaba en medio de un hermoso jardín. Un niño está en medio de su ambiente natural, entre flores y pájaros cantores. Allí puede expresar más fácilmente los tesoros ocultos de su individualidad. La verdadera educación no puede ser inculcada como por bombeo, de afuera hacia adentro. Por el contrario, debe ayudarse a su espontáneo fluir de adentro hacia afuera, desde los infinitos recursos de la sabiduría interna. Expresé mi conformidad con él y añadí: en las escuelas corrientes, la inclinación de los niños al idealismo, a la adoración y a lo heroico muere con una dieta exclusiva de estadísticas y cronologías. El poeta hablaba amorosamente de su padre, Devendranath, que le había inspirado los principios de Santiniketan. Mi padre me regaló este exuberante terreno, en donde él ya había construido una casa para huéspedes y un templo, me contó Rabindranath. Yo inicié mi ensayo educativo aquí,
en 1901, con 10 niños solamente. Las 8.000 libras que recibí por el premio Nobel se emplearon todas para sufragar los gastos de mantenimiento de la escuela. El padre de Tagore, Devendranath, que fue ampliamente conocido como Maharishi, el gran sabio, era un hombre notable, como se hace patente en su autobiografía. 2 años de su juventud los dedicó a la meditación en el Himalaya. A la vez, su padre, Dwarkanath Tagore, había sido muy elogiado en toda Bengala por su munificencia y sus grandes obras benefactoras. De este ilustre árbol ha surgido una familia de genios. No solo Rabindranath, sino todos sus familiares se han distinguido en el ámbito de la expresión creativa. Sus sobrinos, Gogonendra y Abhinendra, se encuentran entre los mejores artistas de la India. Un hermano del poeta, Dwishendra, fue un insigne filósofo de gran profundidad, a quien amaban incluso los pájaros y las criaturas de los bosques. Rabindranath me invitó a pasar la noche como su huésped. Fue un espectáculo conmovedor el ver por la noche al poeta sentado en el patio rodeado de un grupo de discípulos. Reminiscencias del pasado se agolparon en mi mente. La escena ante mí era semejante a la de las ermitas antiguas. El bienaventurado trovador rodeado de sus devotos, todos sumidos en un aura de amor divino. Tagore tejía cada lazo de amistad con las cuerdas de la armonía. De carácter afable, cautivaba el corazón con un irresistible magnetismo. Una rara flor de poesía que brota en el jardín del Señor y atrae a otros con su fragancia natural. Con voz melodiosa, Rabindranath nos leyó algunos de sus exquisitos poemas escritos recientemente. La mayor parte de sus cantos y demás obras fueron escritos por el solaz de sus estudiantes, allí mismo, en Santiniketan. La belleza de sus líneas, para mí, descansa en el arte de referirse a Dios en cada estrofa, a pesar de que rara vez menciona el nombre sagrado. Embriagado en la bienaventuranza del canto, escribió: «Me olvidé de mí mismo y te llamé amigo a ti, que eres mi Señor». Al día siguiente, después de la comida, me despedí con pesar del gran poeta. Me causa gran regocijo el que su pequeña escuela haya llegado a ser una universidad internacional, Visva Bharati, en donde intelectuales de todos los países han encontrado un ambiente ideal. Donde la mente está libre de temores y la cabeza se yergue en alto, donde el conocimiento es libre, donde el mundo no se ha roto en pedazos por estrechas paredes domésticas, donde las palabras vienen del fondo de la verdad, donde los inalcanzables empeñosos extienden sus brazos hacia la perfección, donde la límpida corriente de la razón no ha perdido su senda en las estériles arenas del hábito, donde la mente es impulsada hacia adelante por ti, en esferas de pensamiento y de acción en expansión constante, en ese cielo de libertad, oh Padre mío, permite que mi patria se yerga. Rabindranath Tagore.